Cibanco presenta Mercados en Perspectiva. Juan Musi, es un gusto saludarte. Hoy especialmente información muy importante la que se está generando en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi querido Pedro. Pues sí, efectivamente hoy el tema, sin duda, van a ser estas elecciones, las elecciones intermedias. Déjame decirte que desde el punto de vista de mercados financieros, sí habría un escenario que los mercados prefieren, pero tampoco te diría que hay un escenario, por lo pronto, que pudiera tener mucho impacto. Y déjame decirte por qué. En primer término te diría que el Senado difícilmente terminaría con mayoría demócrata, porque como está integrado, hay que recordar que aquí nada más están jugando 35 curules, ¿no? Esos 35 evidentemente podría dar la sorpresa y quedar conformado de mayoría demócrata, pero eso es un escenario muy complicado. Lo que sí está mucho más probable, lo que sí es mucho más factible, es el hecho de que el Congreso, la Cámara Baja, sí quedaría integrada por mayoría demócrata. Y esto significaría pues que el presidente Trump tendría menos fuerza al no tener mayoría, y pues significaría que muchas de las iniciativas y cosas que ha propuesto pues quizás no progresarían. Desde el punto de vista de mercados, estrictamente en Estados Unidos, una mayoría republicana seguiría significando expansión económica, baja de impuestos, desregulación, prácticas que al mercado pudieran agradarle. Okay. Pero al resto del mundo quizás no. ¿Por qué? Porque esto implicaría que el círculo virtuoso y económico tan fuerte norteamericano continuar, pues la Reserva Federal subiría tasas más rápido, con ello se fortalecería el dólar todavía más y se debilitarían las monedas. El escenario yo creo que más deseable desde el punto de vista de México y algunos otros países es que sí pierda la fuerza en el Congreso, que quede integrado por mayoría demócrata, porque de esa forma lograríamos pues evidentemente que muchas de las iniciativas que el presidente Trump propone en otros ámbitos distintos al económico y financiero, pensemos por ejemplo en el diplomático, en el tema del muro, etcétera, etcétera, no encontraría el apoyo que requiere. Si nos vamos estrictamente a los temas comerciales, que yo creo que lo que más nos preocupa, concretamente la guerra comercial con China, estas son facultades que tiene el presidente de los Estados Unidos. Entonces, desafortunadamente, ni quitándole la mayoría en Senado y en Cámara Baja, pensando en que quedaran ambos con mayoría demócrata, podemos descartar que Trump aún así le declare la guerra comercial a China, porque ahí tiene facultades especiales el presidente de la República. Entonces, desde el punto de vista económico y financiero y comercial, te diría yo que sí es importante que no goce con una mayoría absoluta y le den más fuerza, pero tampoco sería de la mayor relevancia el hecho de que perdiera ambas, porque insisto, hay muchas cosas que son de su propia facultad. Ahora, por ejemplo, el tema del tratado que se logró comercialmente hablando con Estados Unidos y con Canadá, el hecho de tenerlo en una Cámara de Representantes con mayoría demócrata, ¿beneficiaría a México? Bueno, esa es una muy buena pregunta, mi querido Pedro, porque vamos a pensar como piensan los políticos. Si esta iniciativa fue mayormente republicana y los que negociaron fueron del equipo republicano, a la hora de pasarlo a la Cámara de Representantes, si quedara de mayoría demócrata, pensando como piensan los políticos, hay una posibilidad de que pudieran aplazarlo, discutirlo, pedirle que cambie ciertas cuestiones, que mueva ciertas cláusulas. Es un muy buen punto el que tocas. Si, por ejemplo, quedara de mayoría republicana en materia del Tratado de Libre Comercio, darías por sentado que ya como está negociado y ya como está establecido, pasaría rápido. Entonces, por eso te digo, no hay que irnos con la finta de que a México únicamente le conviene el escenario de mayoría demócrata. Okay. Creo que a mediano y a largo plazo sí nos conviene que la Cámara Baja quede de mayoría demócrata, pero esta pregunta que me haces es buenísima, porque el Tratado de Libre Comercio, o el USMCA, no me acostumbro al nuevo nombre. Nadie. Al mexicano, el TEMEC, evidentemente podría pasar, digamos que a una fase de negociaciones o de revisiones, y que se pudiera aplazar y que de nuevo pudiéramos entrar en incertidumbre por una mayoría demócrata.
Entonces, pues evidentemente esa parte, como te comento, podría ser menos conveniente si quedara mayoría demócrata. ¿Qué pienso que va a pasar? Creo que el Senado va a terminar de mayoría republicana, insisto, porque nada más hay 35 curules en juego, y sí creo que la Cámara Baja, si me dejo ir por lo que he estado viendo, popularidad de Trump, encuestas de salida, preferencias, etcétera, terminaría de mayoría demócrata, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto evidentemente los mercados no lo van a resentir mucho, no va a tener mucho impacto. Si sí gana ambas cámaras Donald Trump, pues evidentemente esto sería acelerar aún más este ritmo de crecimiento de la economía norteamericana. Quizás veríamos a las bolsas, sobre todo allá, festejar y subir, y allá, insisto, ver un ritmo de alza de tasas también más rápido, que debilitaría más a las monedas y fortalecería más al dólar norteamericano. Pues sin duda, pros, contras, cada uno de los resultados, Juan, hay que estar muy pendientes. Y sí, la probabilidad, por ejemplo, de que los demócratas ganen en el Senado es de 1-7, contrario a lo que hay hasta el momento de probabilidad de 5 o de 6 en la Cámara de Representantes, un 84.5% de probabilidad, lo que se ve en el panorama más seguro, pero pues bueno, recordemos que todo puede pasar. Recordemos, las encuestas son indicadores solamente. Juan, ha sido un gusto platicar contigo. Y además reflexionemos esto, mi querido Pedro, basado en la pregunta que me hacías también del Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Los mismos republicanos querían el Tratado de Libre Comercio. Estaban recibiendo Trump una presión muy fuerte de su bancada. Y mira qué cansada y qué larga y qué exhaustiva fue la negociación, porque era facultad del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, te recuerdo esto y con esto cierro mi comentario. Independientemente de cómo queden, el Ejecutivo, en pocas palabras Donald Trump, con o sin mayoría, va a seguir teniendo poderes muy fuertes y facultades especiales, sobre todo en materia económica, financiera y comercial. Y decisiones que ya hemos visto a lo largo de su proceso, que un día son una cosa, al otro día son otra cosa. Todo puede pasar con Donald Trump, definitivamente. Juan. Oye, y el sueño ese que tenemos tú y yo y muchos mexicanos que nos ven y oyen, que es el famoso impeachment, esto de que lo destituyan. Sí, pues sí. Eso nada más podría ocurrir en un escenario en que en ambas cámaras fuera demócrata, escenario muy remoto. Pues bueno, hay que estar pendientes. Juan, te agradezco el tiempo. Igualmente un placer, mi querido Pedro. Ha sido un gusto. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 1100-1586 y vía Twitter, @SiSomosAmusi.